Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FB Market. Como cada semana vamos viendo partes importantes dentro de lo que es el mundo del trading, ¿vale? Hoy vamos a hablar de lo que es Forex y bueno, como siempre me presento, sobre todo para los que no me conozcáis, soy José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace 15 años. Y bueno, parte importante también la dedico a la formación, pero bueno, principalmente me dedico a la banca privada y al trading, ¿vale? No sé si... Buenas tardes, Gregorio. No sé si me escucháis bien, espero que sí, sobre todo porque tengo un poco la voz regular, porque bueno, estoy saliendo de un proceso gripal. Y bueno, pues intentaré que se me entienda lo mejor posible, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, como siempre, tenéis el chat a vuestra disposición, ¿vale? Intentaré contestaros, buenas tardes, César, contestaros sobre la marcha y si no me da tiempo, que estaremos en torno a unos 40 minutos aproximadamente, 40-45, en función de bueno, pues de la fluidez de la presentación, ¿vale? Y recordaros, como siempre, que el webinar se graba y el broker lo sube una semana después a las distintas plataformas que tienen ellos para, bueno, pues para difusión y reproducción de sus webinars, no solamente los que yo imparto, sino bueno, pues, a nivel europeo, a nivel mundial, ¿vale? Del resto de compañeros. Así que, bueno, pues son las 7:02, vamos a dar comienzo, ¿vale? Si alguien por lo que sea tiene que salir antes, no hay ningún problema, por el tema como decía, que se graba, ¿vale? Y si entra alguien más tarde, pues igualmente, ¿vale? Bueno, pues como decía, hoy vamos a hablar de Forex, ¿vale? Es una parte que a mí me gusta muchísimo, de hecho es parte importante en mi trabajo diario, ¿vale? Dentro de otros activos que opero en función de la demanda del cliente. En el caso de Forex, bueno, pues, eh, es lo que más tiempo llevo trabajando y lo que más me gusta, ¿vale? Obviamente también me gustan las commodities, las criptomonedas también, ¿verdad? Pero sobre todo Forex, ¿vale? Y las acciones, bueno, también, pero bueno, centrémonos. Hoy viendo un poco la parte importante de Forex es el conocimiento en sí, lo que es básico, porque obviamente esto va dirigido a personas que lleváis poco tiempo o que estáis empezando. Y bueno, pues siempre intento hacer un resumen de toda la información que hay en la web, ¿vale? Tanto web como libros, como ponencias, seminarios, para que, bueno, pues no se disperse mucho el webinar, ¿vale? Lo importante de todo esto es que luego cuando vayamos a los webinars de trading en vivo, ¿vale? Que no sé si tendremos 3-4 sesiones, ¿vale? De una hora cada uno, donde, bueno, pues operaremos principalmente Forex, pero también commodities y en algunos casos, si nos da tiempo, eh, algún, algún índice, no lo sé seguro, pero sobre todo commodities y Forex, ¿vale? Entonces, para empezar, como seguro la mayoría lo conocéis, en el caso del par de divisas dentro de Forex, que es el subyacente, ¿vale? Se refiere a la cotización del valor de una moneda en comparación con otra, ¿vale? Da igual la moneda que sea, el par de divisas que sea, ¿vale? Entonces, la moneda cotizada en relación representada primero, así que veréis, por ejemplo, el euro dólar, ¿vale? Pues el de la izquierda, representada primero en un par de divisas, es la moneda base, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que, aunque bueno, eso es información que deberéis de saber, pero al final, a la hora de hacer trading, no es algo que tengáis que estar pensando en ello, ¿vale? Porque se entiende que ya, llegado el momento, ya sabréis de lo que trata, ¿vale? Entonces decíamos que es la moneda base o la moneda de transacción, ¿vale? Un par de divisas en concreto muestra cuánto de la moneda de cotización se necesita para comprar, pues, una unidad de la moneda base, ¿vale? Y también afecta, para que os hagáis una idea, si os vais de viaje a un país donde cambiáis de moneda, ¿vale? Y hacéis el cambio de divisa, pues tenéis que ver cuánto de la otra moneda
podréis comprar con el valor de vuestra, por ejemplo, el euro, pues, o el dólar, o el yen, o el franco suizo, es decir, el que sea. Entonces, en función del valor de vuestra moneda, que es la que vais a entregar, es decir, vais a comprar la otra moneda, ¿vale? Pues así os dará. Por eso, durante mucho tiempo, en el caso del euro dólar, pues era fantástico, sobre todo cuando viajabas a Estados Unidos, porque cuando cambiabas, por ejemplo, 1.000 euros, pues siempre tenías pues 1.300, 1.400 dólares aproximadamente. Incluso allí el valor de la compra que hagas, pues siempre es algo inferior, obviamente no en todos sitios, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Eh, Actualmente hay alrededor de 150 pares de divisas cotizadas. La gran mayoría no, no son valoradas a la hora de hacer trading, porque al final de lo que se trata es de buscar el activo que más volatilidad tenga, ¿vale? Para que, bueno, pues podáis entrar a mercado y ver cómo hay mucha interacción, ¿vale? Entonces, al final de eso se trata. En el caso, obviamente, de las principales, pues tendríamos que tener en cuenta cuáles son los cuatro pares de divisas que más se operan, ¿vale? Da igual que seáis trader retail, como es el caso a lo mejor, como trader institucionales que trabajan en banca, como es mi caso, banca privada y demás, ¿vale? Porque al final de lo que se trata es eso, de buscar la mayor rentabilidad en cualquier operación. Entonces, cuanto más volátil sea, también obviamente dependerá de qué tipo de trader seáis, si sois más scalpers o day trader o swing trading, que es más a medio y largo plazo, ¿vale? Pero buscamos eso, volatilidad y liquidez. Sobre todo la liquidez es importante porque nos viene a decir es con qué rapidez se ejecuta la operación. Es decir, yo doy a comprar, aunque eso es microsegundos, efectivamente, dependerá también de la conexión a internet que tengáis, porque si tenéis una mala conexión, os puede que tarde un poco más o se estanque. Pero en una conexión normal de 600 megas, por ejemplo, no sé cómo funcionará en otros sitios, pero bueno, aquí en España es así, pues prácticamente no se nota, ¿vale? Pero sí es verdad que es bueno que tenga mucha liquidez porque en el momento en el que vosotros lancéis una operación vais a encontrar rápidamente contrapartida. Es decir, yo quiero comprar y habrá en el otro sitio, en el otro lado, alguien que me venda al precio que yo estoy intentando comprar. Cuanta menor eh, volatilidad haya o liquidez haya, pues más vas a tardar, ¿vale? Más, pero son microsegundos, pero en esos microsegundos te puede variar muchísimo el precio, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco con lo que comentábamos, dentro de los pares de divisas más cotizados, pues está principalmente el euro-dólar, ¿vale? Que es el que más volumen de transacciones tiene a nivel mundial, la libra-dólar, el dólar-yen o el dólar estadounidense franco-suizo, ¿vale? Diréis, bueno, franco-suizo no es un mercado tan potente como puede ser el japonés, el londinense o incluso europeo o el americano, pero al ser una zona neutral donde, bueno, pues tienen cierta facilidad para introducir dinero con menos requisitos de control, pues también tiene esa importancia a la hora de, bueno, pues buscar un poco la paridad, ¿vale? Entonces, al final es eso, son las principales por única y exclusivamente su volumen de negociación y mayor liquidez, ¿vale? Por lo tanto, lo ideal es que si al final decidieseis vincular vuestro trading a Forex, en mayor o menor medida, pues que si tenéis que diversificar, pues que sea en pares que más volumen de negociación tenga. Salvo que queráis especializaros ahora lo veremos, en pares de divisas más suaves, que tengan menos volumen, ¿vale? Pero obviamente ahí tenéis que prepararos muy bien. Aquí también, pero como en el caso de los pares que menos volatilidad tiene, va mucho más lento, el recorrido del precio tiene mucha más lentitud, ¿vale? Pues es bueno que se sepa en mayor profundidad todo lo que afecta o es susceptible de que afecte al par de divisas, ¿vale? Ahora veremos de todas formas un poco qué puede afectar de manera externa, sobre todo para el análisis previo que tenemos que hacer antes de tomar una decisión para entrar al mercado, pues tenemos que saber qué puede afectar de manera directa o indirecta al par, al que sea, ¿vale?
En el caso, como decía, de los que menos volumen tienen, eh, están 2 o 3 peldaños por debajo en caso de las divisas exóticas, ¿vale? Que son con poca liquidez, poco volumen de negociación y carecen de profundidad del mercado, ¿vale? Y al final, bueno, pues en definitiva son poco negociados, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer trading sin problema, diversificando, es decir, un 80% a pares de mayor volumen, ¿vale? Y el otro restante, pues el 20% en pares de divisa exótica para que veáis cómo funciona, que a lo mejor, oye, pues eso va fantásticamente bien porque llegáis a entender bien cómo se mueve el precio con respecto a ese par de divisas exóticas, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco para que lo tengáis en cuenta. La mayoría de las listas de pares mayores, ¿vale? De mayor volatilidad, también incluirían 3 mayores monedas vinculadas a las materias primas. Por eso hay que buscar siempre a la hora de hacer análisis técnico la paridad que tiene con otros activos, ya sean materias primas, ya sean índices, en el caso de Forex con acciones obviamente no, ¿vale? Pero sobre todo materias primas y algún índice en particular, ¿vale? Por ejemplo, las criptomonedas no afecta para nada a la interacción o al movimiento del precio de los pares de divisas, ¿vale? Aunque tenga cierta similitud, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, como decía, el dólar estadounidense, en el caso, sobre todo porque tienen esa paridad con respecto a las materias primas, ¿vale? Preguntas, César. Y para aquí, para un intradía, ¿qué pares son más apropiados? Personalmente dispongo a hacer trader por las tardes, a partir de las 3 de la tarde. Vale, es importante, César, espérate que voy a responder aquí. Es importante, César, que tengas claro y es fundamental que si al final tu timing, tu tiempo de trabajo va a ser por la tarde, pues te centres en una operativa, en un par de divisas que tenga mayor volumen. Obviamente, el eurodólar es el mejor, porque a las 3 de la tarde aquí en España, por ejemplo, es más o menos cuando se cruzan la apertura del mercado americano con el europeo, ¿vale? Y dirás, bueno, no tiene nada que ver el IBEX 35, por ejemplo, con el SP 500 o el Nasdaq, ¿vale? Tiene mucho que ver, porque al final afecta también, porque los mismos que están operando acciones, índices, SICAPs, lo que sea, también van a operar, es decir, van a diversificar su tiempo y su capital en ese preciso instante. ¿Y qué pasa? Que justo cuando apertura un mercado y se cruza con otro mercado que ya lleva un tiempo abierto, pues suelen suceder cosas fascinantes como los conocidos como gap. No sé si los conocéis, seguramente sí, pero puede afectar de manera negativa como positiva. Obviamente lo suyo y lo ideal es que sea siempre a favor nuestra, pero por desgracia al final pues, dependemos de nuestro stop loss para controlar esa caída que a lo mejor, ¿vale? Pueda suponer. Eso siempre y cuando tengáis una operación ya abierta. Si lo que pretendes es entrar a las 3 de la tarde, hacer previamente un análisis, que es lo que tendríais que hacer, eh, y hacer tu valoración previa, ¿vale? Eh, pues que empieces, pues eso, entre 3, 3 y cuarto, 3 y 20, si puede ser antes, pues mejor, antes de que empieces, que hagas el análisis previo, análisis técnico, valoraciones, qué tipo de información de noticias relevantes a nivel mundial se van a dar ese día, ya sean cambios de tipo, de interés, ya sea comunicación de la venta de inmuebles, es decir, del ladrillo, caída o subida del petróleo, cómo está el oro o cómo está en este caso pues el paro, si ha subido o ha bajado, dependiendo de, bueno, pues si yo lo que quiero hacer es comprar con euro, comprar dólar, lo que me interesa es que el dólar vaya perdiendo valor. Por lo tanto, quiero esperar que cuando suceda algo previamente, que sea algo negativo, ¿vale? Para el mercado americano, porque eso va a suponer un incremento en el valor del euro. Es decir, podremos comprar más dólar con el euro. Entonces, en el caso, bueno, eso hasta al final es decisión de cada uno, pero yo siempre el eurodólar o el dólar yen son pares que me han funcionado muy bien a lo largo del tiempo, ¿vale? Y sobre todo porque al final se aperturan en franjas de horario distintas,
¿vale? Es decir, cuando aquí en España son las 12, 1 de la mañana, es cuando allí se apertura el mercado asiático, por lo tanto, puedo estar desde las 3 de la tarde hasta, pues, oye, pendiente a las 1, a las 2. Obviamente tendréis que tener tiempo, si no, no todo el mundo tiene tiempo o vale para estar a la 1 o 2 de la mañana, de la madrugada, operando, porque al final, bueno, pues es nuestro horario de dormir, venimos de todo el día agotados, entonces tenéis que practicar mucho si queréis operar en una franja bueno, pues de nocturnidad, por decirlo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que de las 4 que te he dicho, que te he puesto en la presentación, las 4 serían fantásticas para iniciarte, sobre todo euro-dólar y por supuesto dólar-yen, ¿vale? Y luego la libra, bueno, pues como está teniendo desde los últimos años, pues tanta incertidumbre, pues lo mismo te puede pillar eh, una buena racha. Y lo bueno también es que podéis ir en corto o en largo, es decir, podéis ir a favor de tendencia alcista o pensando que va a perder valor. Por lo tanto, podéis aprovecharos en cualquier circunstancia del mercado, ¿vale? No os centréis solamente en esperar a que la tendencia sea alcista, sino que si veis que tras hacer un análisis habéis visto que las sesiones de trading del día anterior o de una semana anterior me está diciendo que la tendencia ha sido bajista, pues lo normal es que siga bajando, ¿vale? Por lo tanto, si vais a hacer intradía, pues como no vais a dejar operaciones abiertas de un día para otro, os viene bien que hagáis ese tipo de estrategia, ¿vale? Es decir, que esperáis un poco qué tipo de tendencia hay, buscáis constantemente soportes y resistencia a ver si los rompen o no los rompen, para encontrar siempre ese momento de agotamiento. Tenéis que tener siempre en vuestra mente, en vuestro punto de mira, cuándo está llegando el precio a una zona de agotamiento. Es decir, que el mercado está diciendo, este activo está sobrevalorado, por lo tanto va a empezar a caer. O este activo está infravalorado, por lo tanto va a llegar el momento de que se dé la vuelta al mercado y suba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que puede subir y puede volver a bajar para romper esa resistencia o ese soporte y volver a subir, ¿vale? Lo importante es eso, que tengáis claro qué frame vais a utilizar, sesiones de 1 hora, sesiones de 5 minutos, sesiones de media hora, y no salgáis de ahí. Otra cosa es que tengáis aparte en una pantalla aparte, pues para controlar un poco y para es decir, corroborar que esa tendencia se está manteniendo en el tiempo, pues que tengáis un frame más abierto, ¿vale? Pues si hacéis intradía, pues lo normal es que tengas eh, a media hora, 1 hora aproximadamente, pues que tengas dos pantallas o dos plataformas con 30 minutos y 1 hora, y a ser posible, pues que tengáis otra de una semana para ver si la tendencia lleva manteniéndose en el tiempo toda una semana. Y si resulta que en una semana, como siempre he dicho muchas veces, es bajista o alcista, se repite esa misma tendencia a 1 hora o a un día y a 1 hora también, por regla general, va a seguir manteniéndose. Obviamente, ahí es cuando tenéis que tener en cuenta ese agotamiento, ¿vale? Con vuestro indicador técnico, ¿vale? Un oscilador o bueno, un MACD, RSI, os va a decir si estáis llegando a una zona de desgaste de los compradores y vendedores, ¿vale? Y os va, bueno, pues a ayudar a interpretar qué puede o intentar predecir qué va a pasar mañana, ¿vale? O dentro de media hora o dentro de 1 hora, ¿vale? No sé si he contestado, al final me he ido un poco por las ramas, pero bueno, al final es, insisto, al final yo hablo por mi experiencia. Habrá otros traders que, bueno, pues mm, funcionen con otros activos, funcionen con otra metodología, pero al final yo la que intento exponer aquí es con las bases bien claras para que luego, en mayor o menor medida, vosotros si indaguéis, practiquéis mucho más y mejoréis vuestra estrategia, ¿vale? Que siempre vaya o bien estrategia a favor de tendencia o en contra de tendencia o de agotamiento, ¿vale? Yo funciono muy bien con esas directrices de agotamientos, tanto en caída como en incremento, ¿vale? Y buscando siempre soporte y resistencia tantas veces como sea necesario, ¿vale? Seguimos solo, siguiente, vale. La mayoría de las listas de pares de mayores también incluirán las tres mayores monedas vinculadas a las materias primas, como decía, frente al dólar estadounidense, que es donde nos hemos quedado, ¿vale? En este caso,
estos 7 pares de divisas suponen en torno al 80% de todas las operaciones a nivel mundial, ¿vale? Algunos también introducen, pues, en esta lista pares importantes que no utilizan el dólar, ¿vale? Que serían, pues, los pares secundarios o pares cruzados, algunos los conocen así, ¿vale? Que son, pues, el euro-libra, el euro-yen, es decir, que al final, aunque el dólar es la moneda base a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, o incluso un poco antes, ¿vale? Sí es verdad que ha empezado a repuntar, pues, el trading en otros activos donde no está incluido el dólar, ¿vale? Por ejemplo, el par euro-libra, pues tiene también mucha volatilidad, pero comporta mucho riesgo por la incertidumbre que hay en Europa, por la incertidumbre que hay también en el Reino Unido, por la guerra que hay con Rusia, con la situación de Oriente Medio. Entonces, si vamos preparados, pues tendremos menos probabilidad de equivocarnos. Nos equivocaremos siempre, pero lo importante es intentar detectar en dónde nos hemos equivocado para corregirlo y no volver a cometerlo, ¿vale? En el caso del par euro dólar, insisto, es el que más supera a nivel mundial, ¿vale? No sorprende mucho, por supuesto, si tenemos en cuenta que enfrenta, pues, a las dos principales economías, tanto la europea como la americana, ¿vale? Hombre, está China ahí que en unos años pues puede estar también ahí, ¿vale? Será la tercera, pero bueno, estará entre la tercera y la segunda, ¿vale? Y, eh, y es el par, sobre todo, que lo tengáis en cuenta, que es el más joven, ¿vale? Porque el euro no lleva muchos años, lleva de 2002. Entonces, con tan poca trayectoria, entre comillas, ¿vale? Pues tiene más profundidad del mercado, que por cierto hay una herramienta fantástica dentro de la plataforma, que es la de profundidad de mercado, donde se ven al segundo la profundidad del mercado que hay, es decir, cuántas operaciones se están intentando negociar, ¿vale? Y se ve, bueno, pues por cuánto puedes entrar, por cuánto puedes salir, ¿vale? Incluso ponerlo de manera automatizada, es decir, poner un poco una opción de compra, opción de venta, ¿vale? Es decir, que lance una operación para que si llega a tal precio, se ejecute la operación, es decir, se entre a mercado, ¿vale? Y a la inversa, que estoy dentro y que salga cuando yo lo comunique, ¿vale? Entonces, insistiendo, el par euro-dólar es el que, bueno, pues es el más trabajado, el que más posibilidad de liquidez tengáis y, por supuesto, el de que, donde mayor rendimiento podréis obtener dentro de vuestro trading, ¿vale? Y al final es eso, volatilidad, liquidez, cuanta más, mejor, sobre todo liquidez, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué afecta la volatilidad y la liquidez al respecto de las comisiones que nos cobra el broker? Hace años nos cobraban, sobre todo a los retail, cuando estábamos haciendo trading con algún broker de aquella manera, pues te cobraban, pues, un pastizal, ya no solamente por los spreads, que eran altos, si mantenías una operación abierta de un día para otro, los swaps eran inasumibles muchas veces y se te comían la cuenta, entonces era más difícil plantearse ser, por ejemplo, un trader a medio y largo plazo, ¿vale? Pero a día de hoy los spreads son mucho más competitivos porque hay más oferta, ¿vale? Y por lo tanto porque se han tenido que ajustar a la situación. Entonces han visto los brokers que o reducían a la mínima expresión lo que te cobro por spread, ¿vale? O, bueno, pues iban a ir perdiendo clientes, ¿vale? Como decía, el ejemplo de divisa base, divisa cotizada, sí, es lo que tenéis que imaginaros, ¿vale? Con respecto a la plataforma cuando la veis, y si os fijáis la diferencia de un 5 a un 6, es un pip, es un punto pip, que es la diferencia, ¿vale? Así lo veréis tal cual, ¿vale? Eso es un poco lo que se pagaría de diferencia entre la divisa base y la divisa cotizada, ¿vale? Luego hablaríamos del dólar yen, que en este caso a mí también me fascina mucho, porque tiene también mucha volatilidad. Gregorio, que cómo podemos ver la profundidad del mercado. Dentro de la plataforma, ¿vale? De la plataforma de trading, donde veis la gráfica y demás, si os fijáis es decir, lo podéis configurar a vuestro gusto. Es que aquí obviamente no lo podemos ver, pero es muy intuitivo. En las herramientas, arriba,
te da la opción de, bueno, pues de ir incorporando a la plataforma que tenéis delante, pues el mercado en vivo, donde se ven los pares de divisa, en este caso, en su cotización, y luego hay una opción, ¿vale? Que clicando con el ratón, el botón derecho, sobre un par, el que sea, ¿vale? Clicáis con el botón derecho y se os abre pues una ventanita donde vienen todas las opciones que tenéis a vuestra disposición. Y hay una opción que es profundidad del mercado. Pincháis, se os abre esa profundidad del mercado en el lateral izquierdo o incluso se sobresale de la plataforma, la tendríais delante y veríais, bueno, pues un rectángulo, ¿vale? En vertical, donde estaría diferenciado, es decir, el precio estaría en el centro, ¿vale? Y habría dos columnas, una a la izquierda y otra a la derecha, en función de si vais en corto o vais en largo, ¿vale? Y la opción de comprar y vender. Y la opción de poner una operación grabada para que actúe cuando llegue al precio que habéis pactado vosotros, ¿vale? Entonces, ahí lo vais a ver fantásticamente bien, sobre todo en la profundidad de operaciones, porque vais a ver cómo sube y baja el precio, cómo sube y baja y cómo van entrando compradores y vendedores a comprar a ese activo. Es súper rápido. Tenéis que tener muy claras en qué momento queréis entrar, ¿vale? Porque eh, prácticamente no da tiempo. Entonces, sí es verdad que lo podéis poner de manera automática, en plan, vale, pues yo quiero que cuando el eurodólar llegue a 1,2012 o a 1,15,7, pues que salte, me lance la operación a mercado, ¿vale? Pero ya os dice, vais a ver sobre todo cuánta interacción entre compradores y vendedores hay, ¿vale? Entonces vais a ver cómo hay muchos valores de activos que ves cómo suben y bajan porque nadie está intentando comprar a ese precio o vender a ese precio. Es decir, el que intenta vender lo lanza, vais a ver cómo quiere vender su activo al precio que estima oportuno, pero el mercado no lo compra. Entonces, es una herramienta que os va a permitir ver en vivo cómo está el mercado retail entre vosotros, sobre todo, ¿vale? Porque el corporativo o el institucional no lo vais a ver ahí, pero sí el del mercado retail, el del trading entre minoristas, y vais a ver ahí cuánta interacción hay a nivel mundial, es decir, que eso entra, forma parte del mercado a nivel mundial y vais a ver cómo interactúan entre compradores y vendedores. Y está muy bien, ¿vale? Porque veis un poco, bueno, pues eso, el comportamiento del mercado. Más allá de lo que veis en el precio, que al final el precio, pues lo veis, solamente veis el recorrido del precio, ya sea en línea o en vela japonesa, pero no veis las entrañas, por decirlo de alguna manera, no veis el interior, ¿vale? Como si miráramos por una ventana dentro del parquet de la bolsa de Estados Unidos o de la asiática, ¿vale? Y vais ahí, pues veis cómo compran o intentan vender y alguien lanza, lo vendo a tanto, ¿alguien me lo compra? No, lo compro tanto, ¿alguien me lo vende a este precio? Pues igual, es un poco el ejemplo, muy resumido de aquella manera, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, a mí me gusta mucho porque me mantiene al tanto de cómo está la situación, ¿vale? Perdón, he tenido que beber agua. Vale, seguimos. Bueno, como estamos hablando del par dólar-yen, ¿vale? Normalmente se utiliza para el carry trade, ¿vale? Cuando un inversor o un trader pide prestado dinero en un país, ¿vale? Sobre todo en este caso inversor, cliente como tal, que solamente quiere invertir, ¿vale? En un país que tiene tipo de interés bajos, e invierte en un país de inflación y crecimiento durante muchos años y por ello, en este caso, pues utiliza a menudo tipos de interés cerca de cero o incluso negativos, ¿vale? Entonces es un poco eh, eh, como colchones, ¿vale? Es decir, hay inversores que utilizan eh, inversiones para protegerse del mercado en otras inversiones que tiene, ¿vale? Es como un salvavidas, entre comillas, como diciendo, vale, yo tengo esta inversión que me va rentabilizando muy bien y esta la tengo, pues porque puedo ver que va a caer, pero en el balance global, ¿vale? Ha sujetado las ganancias a las pérdidas, ¿vale? Entonces es un poco el concepto del carry trade, ¿vale? En este caso, pues ha llevado también a que el yen sea muy, muy importante a nivel global, ¿vale? Es un valor refugio como puede ser el oro, ¿vale?
lo cual en este caso pues, ha llegado a producir subida en este par en situaciones de incertidumbre como hay ahora mismo, por ejemplo en Europa, ¿vale? Con la inflación como estaba, por las nubes, que ha bajado un poco, pero muy mínimo, ¿vale? Entonces, esa situación, ¿vale? En este caso, como sería el dólar yen, estaremos hablando de que la inflación en Estados Unidos pues, está algo mejor que la del resto de Europa, ¿vale? Y ya si nos concentramos en algún país en concreto, pues peor todavía. Pero en este caso, bueno, pues compite con, con, con el yen, que, bueno, pues mm, tiene cierta consideración con... Es como si dijera, vale, sé que estáis mal, pero os voy a permitir que entréis a mercado con nuestro par y mantengáis un poco la estabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco por eso el concepto valor refugio, como puede ser el oro en situaciones de crisis, donde, bueno, pues cuando el petróleo baja, la paridad que tiene con el oro es que el oro sube, ¿vale? Y a la inversa, pues prácticamente siempre. Entonces, el concepto valor refugio es cuando eso, pues, algún inversor o un trader quiere tener diversificado su patrimonio o sus operativas o su operativa y decir, bueno, pues tengo esta parte que sé que me va a dar poco, pero me va a dar, ¿vale? Valores positivos, ¿vale? En contraprestación a estos que están en una situación bastante más volátil, voy perdiendo hasta que se repunte, ¿vale? Lo que no se debería hacer es, o yo por lo menos no lo aconsejo, es, vale, voy a operar em, petróleo y oro, porque al final, es decir, lo puedo hacer si por un lado voy en largo y el otro voy en corto, ¿vale? Porque lo ideal es que es como si pongo los dos que voy a favor de tendencia alcista en los dos, pues uno de los dos sí o sí va a perder, ¿vale? Porque tiene esa conexión dentro del mercado, esa paridad, ¿vale? Entre la materia prima en sí con el petróleo, ¿vale? Y luego obviamente el dólar también, ¿vale? En el caso de la libra dólar, a ver, preguntas. Es verdad que él es a menudo intervenido por su gobierno. Vale, eso se suele decir a menudo, pero no más, no con respecto a la divisa. Sí es verdad que tiempo atrás, cuando sufrieron una inflación muy fuerte, muy potente, pues al final son gobiernos autoritarios y no buscan el escudo de inversión fuera. A veces dice, no quiero que entre nadie a ayudarnos, ¿vale? Entonces lo que hago es infravalorar la moneda, ¿vale? ¿Para qué? Para que otros inversores nos compren, ¿vale? Diciendo, tengo menos valor, con tu moneda vas a comprarme más, ¿vale? Pero desde hace un tiempo a esta parte es muy raro, ¿vale? Que suele tener ese comportamiento, más allá de que a lo mejor en algún momento pues salga alguna situación económica y financiera del país compleja o de corrupción o de no sé cuánto, pues que digas, oye, se ha destapado esto, pues al final le afecta. Pero desde hace insisto, desde hace unos años a esta parte, pero al final lo tenéis que ver vosotros. Veis el recorrido. Antes de decir qué par vais a operar, podéis decir, bueno, pues el dólar yen. Vale, pues voy a ir a favor del dólar. O voy a favor del yen, yendo siempre en corto. ¿Vale? O yendo en largo. Lo que tenéis que hacer es prepararos bien el previo a entrar. Veis qué movimientos ha tenido, qué fluctuación ha tenido. Si tenéis que ver, por eso el análisis fundamental muchas veces sí ayuda mucho, debéis conocer qué ha sucedido en los últimos días, semanas o meses en la moneda para que haya actuado de la manera que ha actuado, ya sea si ha estado en crecimiento o en caída, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de intentar entrar a mercado con la máxima información previa, que hayáis realizado vosotros, que hayáis hecho un análisis previo, que hayáis visto cuánta profundidad de mercado hay, es decir, si hay mucho volumen de interacción, ¿vale? Porque os da margen de movimiento. Entonces, como decías, eso en el Yen, pues sí ha habido momentos muy jodidos, ¿vale? Pero al final la especulación es lo que tiene, que ellos infravaloran su moneda para que los de fuera la compren, ¿vale?
y eso hace que se estabilice. Es como la inflación, al final hace que si los precios bajan, pues al final la inflación va bajando. Pues, ¿de qué manera pueden perjudicar al yen? Pues infravalorándolo, perdiendo poder contra el mercado, ¿vale? Pero al final tiene un arma de doble filo, porque si eso sucede, también afecta al resto de inversiones que hay en el país, ¿vale? Y bueno, no sé si te he dejado aclarado el asunto, pero yo soy partidario de que da igual lo bien o mal que esté el par o el activo que sea, ya sean acciones, ya sean índices, ya sean materias primas, lo que me interesa es sacarle rendimiento. Puedo aprovecharme, sobre todo en Forex, de las caídas y los crecimientos a partes iguales, ¿vale? Puedo ir constantemente en operaciones en corto y ganarle dinero y sin embargo intentar ir en largo, pero como estamos en una situación compleja que no sube apenas y cuando sube me topo siempre con esos soportes y resistencias constantes, pues al final de lo que se trata es de hacer una valoración previa y decir, vale, ahora entro en corto y ahora entro en largo. Así de sencillo. No descartas, no ir en plan descarte, vale, es que mi estrategia es a favor de tendencia alcista, vale, perfecto. Pero prueba a hacerlo a la inversa. No deja de ser así. Es decir, el recorrido del precio va hacia arriba y afecta, lo que hace que suba hacia arriba es lo mismo que hace que caiga, ¿vale? Que es el mercado. El mercado, las noticias, el volumen de operaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno, insisto, cualquier activo que vayáis a operar, lo estudiáis previamente, veis el histórico que ha tenido, pues, en función, insisto, de qué flying utilicéis, si esa intradía, como ha comentado uno de los compañeros, o ese scalping, o day trade, o swing trading, pues oye, me voy a abrir el abanico del tiempo un poco más para que la curva sea un poco más amplia y el mapa, ¿vale? Lo pueda ver mucho más claro, ¿vale? Y vea, pues, cómo ha estado reaccionando el precio del activo desde hace un día, hace una semana, hace un mes, o hace una hora, o hace cuatro, ¿vale? En el caso del franco suizo, como decías antes, bueno, pues está dentro de las principales, como decía, puede parecer raro porque al final, bueno, pues no es una de las grandes economías, pero como en este caso es Japón o Reino Unido, ¿vale? Pero al ser una zona donde, bueno, pues tiene estatus de valor refugio, como igual que el oro o igual que en función del yen, ¿vale? Pues al final pues, lo convierte en una divisa pues, bueno, atractiva, ¿vale? Os recomiendo que veáis cómo ha funcionado en los últimos días, en la última semana, ¿vale? Y veréis que tiene mucha chicha, ¿vale? Tiene grandes operaciones, ¿vale? Entonces, al final, bueno, pues se trata de eso, de buscar un par de divisas que tengan mucha volatilidad, mucha liquidez para que entre y salga rápido del mercado, ¿vale? Que cuando lance una operación al mercado haya contrapartida, ¿vale? Y a la inversa, ¿vale? Cuando quiera salir, que haya alguien que me lo compre rápido. Entonces, bueno, al final es baja, el francosito tenderá en este caso, de ahí el valor refugio, tenderá a seguir los movimientos del euro. Va muy de la mano del euro, ¿vale? Es como su hermano pequeño, entre comillas, y va muy de la mano pues en relación de la situación económica que hay de un país, de un continente, ¿vale? En este caso, Europa, ¿vale? Ese es mucho menos, sobre todo en Europa, mucho menos trabajado, ¿vale? Este par, porque, bueno, al final va muy vinculado a la minería, la ganadería bovina, a la lana y el trigo, y salvo que os especialicéis también y conozcáis en profundidad cómo funciona la minería, cómo funciona la ganadería, la lana y el trigo, qué afecta de manera directa o indirecta a estas commodities, ¿vale? Pues no tiene razón de ser involucrarte en un parque, bueno, pues su paridad está en algo subyacente como puede ser la minería, la ganadería, la lana y el trigo, ¿vale? Entonces, en este caso, si los precios de las materias primas pueden tener gran influencia, ¿vale? Porque la tienen en el movimiento del par, tanto así como las decisiones que, bueno, pues al final, en relación con el banco, la Reserva Federal Australiana,
pues suelen introducir esas tasas muy altas. Es decir, por eso digo que no es tan atractivo, porque al final también se retiene a través de comisiones o de tipos altos. Por desgracia, pues afecta tanto como digo, a la minería, a la ganadería, etcétera, etcétera, como al par que lo sustenta, en este caso, ¿vale? Pues aquí igual, como decía, a través de un pipo o un pips, ¿vale? Que es lo que tenéis que calcular para, por ejemplo, los stop loss, para que los coloquéis de manera correcta, ¿vale? Para que no digáis, oye, lo he puesto más corto de lo... Para que evitéis en cualquier situación desplazar el stop loss. Porque digáis, oye, ya se está acercando a mi stop loss, voy a moverlo hacia abajo o hacia arriba en función de si vais en corto o en largo. Entonces, aquí en este caso, como comento en la diapositiva, un par de divisas clave que refleja la relación entre Reino Unido y la zona euro es el euro-libra, ¿vale? Se ha vuelto muy interesante después de, bueno, pues de la situación del Brexit y demás, desde el 2016, y ha tenido ese estancamiento de que sube, luego baja, sube, baja. Y digo ese estancamiento porque es demasiados giros, ¿vale? Parece que no va a subir, parece que no va a bajar y hace todo lo contrario, ¿vale? Pero aún así, también es recomendable si, bueno, pues si os gusta un poco el riesgo a la hora de operar, ¿vale? Aunque el riesgo ya va implícito en todo el mundo del trading, ¿vale? Pero bueno, pues incrementando un poco, ¿vale? ¿Cuáles son los pares menores o cruzados? Como decía al principio, son aquellos que no incluyen el dólar, ¿vale? Pero sí incluyen al menos una de las otras tres divisas importantes: el yen japonés, la libra británica o el euro, ¿vale? Esta, pues, a la hora de diversificar, es algo que digáis, yo me voy a centrar en estos pares, ¿vale? Los menores o cruzados, donde no está el dólar, ¿vale? No me interesa, prefiero más el mercado japonés, el mercado británico o el euro. Pues nos centramos en estos pares, tendrá menos volatilidad, ¿vale? Aunque tendrá mucha, y la liquidez, pues tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Y bueno, pues un poco por ir terminando, ¿vale? Para que, bueno, pues lo que tengáis en cuenta al final, pues eso, que es que el Forex es un mercado fantástico, que está 24 horas de domingo a viernes. eh, Podéis adaptaros sobre todo bueno, pues a vuestra situación, si estáis trabajando o si tenéis, o estáis estudiando o tenéis a cargo a familiares o lo que sea. Entonces os permite adaptaros a la situación que hay, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que si queréis operar acciones, porque tenéis un horario de apertura y cierre del mercado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o bueno, la negociación previa que hay 15 minutos antes, cosas así, 5:30. Entonces, si queréis tener esa flexibilidad, es la mejor opción, ¿vale? Y bueno, pues un poco lo que veis ahora en esta diapositiva es un poco la explicación de por qué es tan apetecible, ¿vale? El Forex, ¿vale? Que es, al final, pues se negocia casi 5 o 6, ya habrá subido a 6 aproximadamente billones de dólares a nivel mundial, ¿vale? Que es la suma de todas las bolsas de valores del mundo, para que os hagáis una idea, el empaque que tiene, ¿vale? Y lo que os permitiría, pues, a la hora de hacer trading, de entrar y salir tantas veces como dé la gana, ¿vale? A ver, que cuando haremos un webinar con gráficos, ¿te refieres a trading en vivo o uno de los webinars donde se ven en la diapositiva gráficos? No sé si te refieres a eso. Si te refieres a trading en vivo, lo haremos exactamente. Pues lo haremos, si no pasa nada, en, porque ya en este curso no dará tiempo, ¿vale? Pero sí espero hacerlo en el primer trimestre del 2024. Iremos diversificando, ¿vale? Para que no se haga muy seguido. Por ejemplo, en enero o en febrero haremos una o dos sesiones, ¿vale? Porque con una no sería suficiente. Por ejemplo, pues si vamos a operar Forex, pues haríamos dos sesiones de Forex, ¿vale? Si vamos a operar commodities, pues haremos dos sesiones para que veáis un poco, bueno, pues el recorrido, eh, por qué utilizo un indicador y no otro, las valoraciones previas, un poco lo que es la metodología que yo tengo o que yo realizo antes de entrar a mercado, ¿vale?
Pero no os preocupéis que se os adelantará con un preaviso de al menos 2 o 3 semanas, ¿vale? Porque sé que, bueno, al final, en enero, por ejemplo, pues con las fechas que son al principio, después de salir de Navidad, que si luego Reyes, etcétera, etcétera, aquí, por ejemplo, aquí en España, ¿vale? Pues bueno, estás empezando, está la cuesta de enero, como se dice, y a lo mejor pues tenéis menos tiempo. Pero esa es la intención. Obviamente me lo tiene que autorizar el broker, ¿vale? Que no va a haber problema. Ya hicimos el año pasado, a finales también, por esta fecha, hicimos un par de ellos, ¿vale? Y bueno, pues para que sobre todo no sea todo teórico, ¿vale? Y en principio, pues nada más. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda. Perfecto, bueno, pues igualmente, Gregorio, muchísimas gracias a vosotros, César, también, a Juan, a Patricia. Bueno, pues que insisto, que muchas gracias por acompañarnos una semana más y estar aquí conmigo, que sé que tendríais seguramente mejores cosas que hacer, que acabéis bien el día, la tarde, la noche en función bueno, pues de donde estéis y sobre todo que disfrutéis del fin de semana y que desconectéis, ¿vale? Nos vemos la semana que viene y nada, lo dicho, muchas gracias.